a seguir hablando de algo que en realidad alguien introdujo muy bien en una charla anterior, que fue el ilusionista Pedro, y hablaba de cómo la ciencia, de alguna manera, se relaciona con los sueños. Yo también os voy a hablar de los sueños, de la potencia y de la fuerza que tienen los sueños. Y lo voy a hacer empezando pues con un cuento, con una historia, la historia de una niña pequeña que tenía un padre científico muy inteligente, una persona reconocida a nivel mundial, pero que dedicaba mucho tiempo, cuando acostaba a su niña, pues a contarle cuentos y ayudar a fomentar esa creatividad que tienen los niños, esa manera de pensar, esa manera de dejar volar la imaginación. La niña fue creciendo y el padre siguió contándole historias, pero según se hacía mayor, pues a veces le contaba historias que además eran realidad. Y un día le contó una historia que marcaría su vida, más de lo que incluso probablemente el padre se imaginaba. Y es que le habló de la probabilidad que toda materia tenía de convertirse en onda, como la luz o como el sonido, o cómo las ondas se podían convertir en materia. Y eso le hizo soñar aún mucho más allá de todo lo que había soñado esa niña con todos esos cuentos. Es más, ese cuento, esa historia, fue la que marcó su carrera profesional para decidir estudiar la carrera de químicas. Es una pena que la mayoría de nosotros, según nos hacemos mayores, la madurez, el raciocinio, quizás también el materialismo y el capitalismo en el que vivimos, van mermando esa capacidad de soñar que tienen los niños. Esa niña del cuento tuvo más suerte gracias a su padre, que hizo que siguiera soñando aún a pesar de seguir creciendo. Esa niña estudió la carrera, vio que existía muchísimo conocimiento, más allá del que se pudiera imaginar, y fue cuando llegó al último año de carrera que se dio cuenta de que seguían existiendo mundos fascinantes que explorar y en los que seguir soñando. Uno de esos mundos es la nanotecnología. ¿Y qué es la nanotecnología? La nanotecnología no es más que tecnología a escala nanométrica, es decir, 10 elevado a menos 9 metros. 0,000000001 metro, es decir, escala pequeñísima. Y por si aún no sois capaces de visualizarlo con todos los ceros que acabo de decir, imaginaros que la diferencia del tamaño que hay entre el Sol y el hombre es la misma diferencia de tamaño que hay entre el hombre y un nanómetro. Así de pequeña es la nanotecnología. Y os preguntaréis, vale, es muy pequeña, ¿y qué? ¿Qué es tan especial de que sea tan pequeña? Pues en realidad mucho. En realidad es el tamaño lo que hace tan interesante la nanotecnología. ¿Y por qué? Porque cuando disminuyes mucho el tamaño de los materiales, se incrementa la reactividad. Y ahora diréis, ¿qué es eso de la reactividad? Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Imaginaros que queremos pintar una habitación, vamos a tener una niña y vamos a pintar la habitación de color rosa. Cogemos nuestra pintura blanca y le añadimos pigmento rosa y entonces el pigmento rosa interactúa, reacciona con la pintura y se convierte en una pintura rosa. Imaginaros que además la hemos pintado y ahora la queremos hacer pues, más intensa. ¿Qué hacemos? Incrementamos la concentración de pigmento, metemos más pigmento rosa y se hace aún más rosa. Pero ahora imaginaros lo siguiente, que cada uno de estos pigmentos que estamos metiendo en el bote de pintura es un cubo. Cada pigmentito es un cubo. ¿Qué ocurre? Que en realidad lo que está reaccionando con el medio, lo que está convirtiendo esa pintura blanca en pintura rosa, es solo la superficie del cubo y no lo que hay dentro del cubo. Es decir, que los materiales están muy desaprovechados. Todo lo que hay dentro no se aprovecha. Ahora imaginaros que dividimos ese cubo en 1.000.000 de cubos. Lo que estamos haciendo es incrementar la reactividad de esas partículas, incrementando el área superficial. Entonces, con muy poquita cantidad de algo, se consigue un efecto sorprendente. No solo eso, sino que además esas escalas tan pequeñas, en los materiales aparecen nuevas propiedades, propiedades que a escala macroscópica no somos capaces de ver. Y os pondré algunos ejemplos muy sencillos. Todos conocemos el oro o la plata. Bueno, pues el oro
cuando se trabaja con él a escala nanométrica, se vuelve magnético. La plata, que también conocemos muy bien, cuando se trabaja a escala nanométrica se vuelve fluorescente. Imaginaros, son solo 2 ejemplos, pero imaginaros la cantidad de propiedades que podemos sacar de materiales que creíamos que conocíamos bien, pero que en realidad queda mucho por descubrir solo variando el tamaño. No solo eso, sino que además se puede ir más allá y trabajar con partículas subnanométricas, es decir, partículas por debajo de 1 nanómetro, 0,1 nanómetro. Y cuando seguimos bajando el tamaño aún más sorprendentes son los efectos que nos podemos encontrar. Aquí en Galicia hay una empresa de nanotecnología, NanoGap, que trabaja con estos nanomateriales y con partículas también subnanométricas, y se trabaja con proyectos absolutamente disruptivos. Yo hoy os voy a poner aquí 2 ejemplos de para qué se pueden utilizar estas partículas subnanométricas, y solo son 2 ejemplos, porque hay que limitar el tiempo de la charla, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Uno de ellos de los que os voy a hablar es algo que podría tener además una importancia en la salud de las personas muy importante, y es el cómo acceden los medicamentos al cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchas barreras biológicas, mucho más en el cerebro. El cerebro está protegido por la barrera hematoencefálica, que supone una barrera muy fuerte que, pues, si hay que acceder al cerebro pues, por un tumor cerebral o por cualquier otra enfermedad, pues requiere de una cirugía. ¿Qué es lo que se conseguiría con estas partículas tan pequeñas? Incluso llegarían a poder atravesar las barreras tan fuertes como es la barrera hematoencefálica, y habría tratamientos tan sencillos como utilizar pues, el típico gotero que tenemos pues, para los oídos, para hacer tratamientos en el cerebro. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos de proyectos disruptivos en los que se está trabajando, y este me encanta, es el coche infinito. Esto lo han llamado así David Buceta, un asesor científico que tenemos en la compañía, muy bueno, y es un concepto que está muy bien. ¿Qué es el coche infinito? Pues sí, el coche infinito es que se puede mover infinitamente. ¿Y cómo? Podríamos tener un coche híbrido que se movería, por un lado, por la producción de hidrógeno y por otro lado, como coche eléctrico. Por un lado, ¿qué tendríamos? Que con la luz solar y estas partículas subnanométricas y agua contaminada, sí, agua contaminada, eso lo que haría es que tenemos el sol, tenemos el agua contaminada, echamos nuestras partículas mágicas y ¿qué ocurre? Que lo que haríamos es eliminar esos contaminantes, pero a la vez que eliminamos el contaminante, producimos hidrógeno. Producción que nos puede valer como fuente de energía para el coche. Y diréis, bueno, eso está fenomenal, pero por la noche que no hay sol, a ver qué hacemos. Bueno, pues durante el día lo que además tenemos sería unas nanobaterías que van almacenando un voltaje suficiente como para que por la noche, cuando el coche no está bajo la luz, siga moviéndose. Y este es uno de los conceptos de coche infinito en el que se está trabajando en la empresa. Para acabar, os voy a... mi objetivo con esta charla es que podáis dimensionar el potencial que tiene la nanotecnología, lo cual no es tarea fácil. Todos estaréis familiarizados, más o menos, yo creo, con la tabla periódica. Esto que tengo aquí detrás, si no sonará, pues haberlo visto. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica no es más que una especie de abecedario de la química. Es decir, igual que nosotros tenemos el abecedario para formar palabras, el A, B, C, D, cogemos la H, cogemos la O, cogemos la L, cogemos la A, hola. De esa misma manera, con la tabla periódica recogemos todos los elementos básicos que combinados formamos pues, todas las moléculas que forman nuestros materiales. Pues, por ejemplo, cogemos 2 hidrógenos, cogemos un oxígeno, H2O, tenemos agua. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora solo veíamos la tabla periódica desde arriba. Solo veíamos eso, no veíamos nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si empiezas a mirar en la tabla periódica por debajo, en una tercera dimensión de la que no éramos conscientes y que en cada uno de esos materiales definidos en la tabla periódica, según el tamaño, obtienes propiedades totalmente distintas? Hasta ahora lo que teníamos era la punta del iceberg. Todo lo que hay debajo es nanotecnología. Es muy importante, y vinculaba al principio esto con la exposición que hizo el ilusionista, porque creo que es muy real lo que decía, y es que en la ciencia en general
la capacidad de soñar es imprescindible. Es imprescindible porque necesitas tener visiones para luego poder hacer esos sueños realidad. Y la nanotecnología es un mundo con muchísimo espacio para soñar y además con muchísimos sueños que hacer realidad. Gracias.